Queridos conspiradores, creo que hoy traemos un tema que a lo mejor puede resultar frivolón, Candente, pero está divertido. cachondo, un tema cachondo. Las vedettes mexicanas y sus relaciones con el poder público, con el poder político, ¿no? Claro, Entonces, sí. pues creo que es un tema que vale la pena recordar todo, porque toda claro piedra que hace vale la pared pena. finalmente, ¿no? Además, tiene instancias maravillosas, o sea, cuando hablemos de Lupe Vélez, por ejemplo, o de María Conesa, o del México Rataplán, es fascinante, o sea, es un tema que nos llena de júbilo a todos, porque además se trata de mujeres bellísimas. Además, bueno, el mundo de las vedettes tienen que ver mucho con las tiples de finales del siglo XIX, Sí. el teatro de revista, lo que se llamó las carpas, y donde se dio toda una cultura, porque finalmente se acercaba a todo lo que había sido como este gran teatro porfirista, de sociedad, muy emperifollado, terminó yéndose a las carpas y a lugares de barriada popular. Y ahí encontró realmente un nutriente en términos de los contenidos que marcó a la historia de los espectáculos en México. Espacios libertarios, espacios donde se decían las cosas que no se decía En la el calle. resto, en la Claro, calle, ni en sí. el país, ni en los periódicos, donde se criticaba. Hay dos nombres que para nombrar a estas vedettes, que lo que se fue transformando el nombre de vedettes son exóticas y psicalípticas. Sí. Que a mí que eran como los rellenos entre las presentaciones de estos cómicos, Sí. como Palillo, que lanzaba demoledores argumentos contra Pero el las gobierno exóticas del ya Estado. es la evolución Ya es de la las evolución, vedettes, sí, porque sí. Y ya las psicalípticas, ahí ya es un donde nombre, entra pues, Tongolele, que está maravilloso. Y las burlesqueras. Sí, Pero hay que ver la época en que, bueno, ya verle el tobillo a una mujer ya era Sí, bueno. Un escándalo, un sí. escándalo. Y estas mujeres frívolas, divertidísimas, vedettes, que bailaban en los teatros o bailaban De las carpas, Las carpas. sobre todo en el teatro principal y en el lírico, ahí es donde empiezan y las claro que, vedettes. que los políticos también levantan la mano y dicen, bueno, pues yo quiero con ellas, ¿verdad? Pero claro, y vamos a hablar de eso. Yo brindo sí. por la diversión. Salud. Cuando me acuerdo de las vedettes del siglo, de principios del siglo XX, la primera que viene a mi memoria es María Caballé, una mujer de la que estuvo profundamente enamorado el Chacal, Victoriano Huerta. Huerta, sí. Pero tan perdido que no dejaba de ir a los ensayos y claro, no se perdía también cuando salía la representación ya formal en la noche. ¿Mexicana? No, yo creo que era española, Es que ¿no? Montserrat Caballé Sí, era la esta es María. cantante María. Esta es María también Caballé, era zarzuelista, cantante, o sea, también cantaba la Pero zarzuela. digamos que la primera gran figura de las vedettes Pepita es Blanca. Lupe Vélez. No. Sí, antes que María Conesa, Lupe Vélez. No, fíjate que estuvo yo ubicaría. No, no, Bueno, no. María Conesa, por supuesto. Pero Pepita. incluso antes, yo ubico el momento en Pero- que surgen las vedettes, eran las cancaneras, y eso es exactamente por 1869 aproximadamente, pero eso ya que es cuando entra a México, cuando llega el primer cancán, que incluso Guillermo Prieto o Ignacio Manuel Altamirano dicen que era tan espectacular para los hombres que hasta las estatuas de mármol se ruborizaban. Porque imaginemos de pronto, pues, alzándose el vestido con los ligueros. Sí, Y, sí. y exactamente, Pero y espérame. realmente no veías nada, pero era la sensualidad de pues ver la pierna desnuda cuando venías de una época muy conservadora en todos los aspectos. Muy mojigata, pero esas todavía no eran vedettes. Y yo me estaba refiriendo a Lupe Vélez como la primera vedette de fama No, internacional. pero te voy a decir por qué. La llamaban de Mexican Bombshell, Bombshell, pero sí. gracias al cine. Pero, Oye, pero ella también trabajó en el México Rataplán. Pero a ver, ¿cómo definirías a una vedette? eso. Como la mujer más destacada de un espectáculo bailable en una carpa o en un teatro
como era el principal o el lírico, había 3 clases de vedettes, la super vedette, y luego había la segunda vedette y la tercera vedette, que eran, digamos, las más destacadas en el elenco. De eso hay desde la época del Can-Can, o sea, siempre hay una o dos que destacaban entre ellas. Exactamente, sí. Y que, sí, ya las vimos vedettes como más hacia el siglo XX, Sí. pero aquí eran las famosas tiples, Sí, ¿no? sí, absolutamente. Y revolucionaron totalmente el espectáculo en México en esa década de 1870, porque las de gran categoría se presentaban en el Principal o todavía en el Teatro Nacional. En el lírico también. Pero se empezaron a reproducir en unos teatros que se llamaban jacalones, que eran más prácticamente jacales. Y entonces ya te imaginarás, ahí lo que no veías o lo que no te enseñaban en el Teatro Principal o en el Nacional, pues obviamente enseñaban ahí. te enseñaban en los jacalones, porque ya era totalmente de barriada. Pero eso me parecía una auténtica genialidad. Igual como era el teatro, digamos, durante la época del virreinato, Sí. cómo tenían que cuidar las formas, porque estamos hablando, digamos, de los horrores de la Inquisición, ¿no? Sin embargo, la burla, el sarcasmo, lo escondían a través de las canciones para escapar, digamos, a las sanciones puritanas del clero católico. Pero Entonces, tú hablaste al principio del programa de las relaciones de estas mujeres con el poder, y estoy recordando que María Conesa, la célebre Gatita Blanca, fue amante de Pablo González, general carrancista, que se le acusó en alguna forma de estar vinculado con la banda del automóvil gris. pero eso fue después, ¿no? Y ya es a principios del siglo XX. Pero yo creo que lo que pasa es que, por ejemplo, María Conesa era de las, como se decía vulgarmente, prendía el agua y no se metía a bañar. Prendía la mecha. Sí. Sí, ¿Por qué? porque era una cantante, no enseñaba nada. no enseñaba nada, Era y seducía. Y entonces se supone seductora. que tuvo relaciones con Obregón y con Pablo González. Incluso se cuenta de una anécdota de cuando Villa llega a la Ciudad de México en 1914, en diciembre, que la va a ver. Y entonces ella, muy en su papel de vedette de esa época, creo que fue al Principal a verla, pues él estaba en un palco Villa aquí con su kepí de militar, su uniforme así perfectamente. Entonces llega, toma una navaja, entonces se le sienta en las piernas a Villa y le empieza a quitar botón por botón. Sí, eso Y entonces ya cuando está pues, la fiera así totalmente sedienta de deseo absoluto, pues se baja María Conesa y sigue con su espectáculo. Pues obviamente Villa, ya estoy enamorado, dijo. Sí. Sí, bueno, una vez más. sí, bueno, Porque, pues, Conesa se tuvo que esconder 2 semanas en la casa de un amigo porque Villa la andaba buscando para casarse con ella. Pues en sí. una sociedad absolutamente mojigata como la nuestra, que sigue siendo Sí, por supuesto, hasta el día de hoy, estas mujeres representaban de alguna u otra manera cierta liberación, Sí, en el mejor de los sentidos, porque no solamente tenía que ver con un tema intelectual o todas esas que luchaban contra las convenciones de la estas eran a época, sino que través de- también estas mujeres estaban contra el status quo, ¿no? Y por la libertad y por la sexual, libertad en alguna sexual. forma. Y estaban en todos sus Definitivamente. absolutos derechos. Bueno, claro, pero perdón que fue la María Caballé, que era la vedette que estaba, que te traía enloquecido a Victoriano Huerta, al Chacal. Iba a los ensayos todos los días y ella ensayaba, porque también le gustaba cantar la zarzuela y todo ello. Entonces se quedaba todo el tiempo durante los ensayos en lugar de gobernar. Y en la noche, en la noche iba también y entonces la estuvo persiguiendo. Cuando ella decide huir porque se da cuenta de las canalladas que está cometiendo, él la persigue, él le dice, casémonos. Bueno, estaba dispuesto a lo que fuera. Estaba dispuesto a dejar el Genesis y el coñac francés. Eso nunca lo hubiera dejado. No lo creo, ¿eh? No, eso sí, no. No, se lo hubiera bebido en el cuerpo de ella. Pero ella huye, Sí. ella tiene que huir de México por el asedio, acoso, el asedio de este hombre. de Victoriano Huerta. Yo mencioné el Mexican Rataplan, Claro. que viene del Bataclan parisino, que era también un espectáculo de vedettes De tiples, muy vicetiples. descotadas, enseñaba las piernas, todavía no eran frenéticamente desnudistas, sino todavía guardaban ciertas reglas. ¿sí? Es que eso es importante para nuestros conspiradores en casa, que seguramente lo han visto, por ejemplo, en películas como México de mis recuerdos, o El último de Cuplé, o ese tipo. Las vedettes, bueno, no eran vedettes, eran tiples, eran así. O sea, lo que las hacía diferentes es que cantaban y bailaban y de repente se podían alzar la falda
de una manera bastante discreta. No salían desnudas como luego se acostumbraría el burlesque de los años 60 para adelante. Sí, 60, 70 ya para adelante. con las exóticas. Pero ya era suficiente con que hicieran ese tipo de bailes y contorsiones como para mantener al público masculino verdaderamente en aplausos de todo tipo. Bueno. No se desnudaban, eso es muy importante. Todo era a través de la seducción del baile, del canto y de los movimientos de las mujeres. Que es una manera maravillosa de dejar a la imaginación muchas cosas. A ver, perdón, Luis Buñuel decía que no había nada más erótico que una mujer vestida. Sí, bueno. O sea, contra la otra. Y además, también hay que pensar que la estética de la época era totalmente distinta a la estética de hoy. Claro. O la percepción de la estética. Porque pues, eran mujeres frondosas, o sea, muy bien formadas. Sí, regordetas. Sí, exactamente. No les preocupaba ser sílifides, ni no ser anoréxicas, ni ser cadáveres o cadavéricas, ¿no? No, realmente las curvas estaban perfectamente bien marcadas. Y eso es lo que también despertaba pues una visión distinta de lo que era la belleza y la estética en esos Yo creo que lo más atractivo de estas mujeres era la gracia, lo que se llama la gracia, la forma de gesticular, la forma de moverse, la forma de insinuar. Eran maestras en la seducción. Por supuesto. ¿No? Y era lo que contaba. Me quedé pensando más o menos por la época Isadora Duncan, que revoluciona, Qué bárbaro, ¿no? Que revoluciona la danza por, entre otras muchas cosas, por sus vestuarios. Sus velos. Estos velos sí, que usaba. Muy sugerentes. Sí. También una mujer de su tiempo. Pero Isadora nunca, Isadora lo dice en su libro Mi Vida. Su memoria, sí, en su memoria dice, jamás usó ropa interior para bailar, ni para vestirse, nunca. Y por eso cuando va al estudio de Rodin, y Rodin se le queda viendo, se le acerca a Rodin, da una vuelta alrededor de ella y con el dedo le quita uno de los tirantes y luego le quita el otro tirante y cae la gasa aquella a los pies de Isadora y entonces se retira, ya estaba completamente desnuda, se retira Rodin, toma una hoja y empieza a hacer un dibujo al carbón. En ese momento no pudo más Isadora, se agacha, se pone su vestido y sale huyendo. Y dice Isadora, nunca tuve suficiente tiempo para arrepentirme de no haberme quedado para seguir posando ante el maestro. Fíjate. ¿Qué cosa? Perdió la oportunidad de su vida. Sí, dice, bueno, me arrepentí, no lo soporté, vamos. Ahora, ahorita que mencionabas lo de el Rataplan, la década de los 20 trae un cambio total en las modas. Sí. E incluso las pelonas. en la manera de vestir, que ahorita si quieres platicamos, porque es muy padre lo del Rataplan y lo del Mexican Rataplan. Salud por las tiples. Salud. Y para ti, querido conspirador, ¿quién fue la mejor vedette de México? Compártenos, @conspiradores40, #yo conspiro. #yo conspiro. Y para ti, querido conspirador, ¿quién fue la mejor vedette de México? Compártenos, @conspiradores40, #yo conspiro. #yo conspiro. Bueno, si quieren ustedes continuamos platicando de... Pero antes, ¿qué tienes ahí? ¿El libro qué número es, Eugenio? 53. ¿Qué va? El libro número 53 de Eugenio Aguirre se llama El Templo de Sangre. Yo, bueno, no lo he leído, pero pues, si nos quieres adelantar de qué se trata. Bueno, es un texto en donde se entremezclan dos relatos importantes. Uno es la historia de un sicario de los cárteles de los narcotraficantes que se dedica a degollar y a desmembrar a las personas que le indican, porque es freelance, este es más sofisticado. Y
la historia de los sacrificadores aztecas en la época previa y durante la conquista de México. Y el punto de unión entre la historia de este sicario que se llama Pedro Chimali y los sacrificadores es la sorpresa que este hombre se lleva cuando visita el templo mayor y ve el güey, el Zompantli, y entonces dice, bueno, es que los jefes de la Tuta y el Z40 y el Chapo Guzmán son unos desperdiciados, andan tirando cabezas por todos lados sin ninguna función estética, cuando deberían de dedicarse a hacer zompantlis de sus enemigos. Pero es una policíaca, es una novela policíaca. Es una novela negra. Es un thriller negro, donde se van entremezclando las historias. Traté de hacerlo muy atractivo. También relato la relación de este sicario con el rito de la Santísima Muerte, con el santo de los narcotraficantes, Malverde. con Jesús Malverde. En fin, es una novela que tiene muchas pequeñas vertientes. Es una novela río, de estas que llevan su corriente principal y luego pequeñas afluentes que van contando historias pertinentes, y hay cosas que estoy seguro le serán muy sorpresivas para el lector. Bueno, Templo de Sangre. Templo de Sangre, sí. Pues no se lo pierdan, ¿verdad? Pues está apenas saliendo. Acaba de salir del horno, ¿no? Mexican Rataplan. Sí, Perdón, volvamos. Estábamos en la década de los 20, ahí cambia la moda. Para empezar, la mujer dejó el corsé. ¿Sí? Y entonces utilizaba este tipo de vestidos que eran como de una caída, y además poquito abajo de la rodilla. O sea, ya dejabas ver la pantorrilla. Entonces fue una revolución tremenda en cuanto a lo que enseñaba la mujer. Y viene a México por 1925 un espectáculo que era el Bataclan, francés, sí. Con una serie de tiples francesas que cautivó a México. Obviamente ese tipo de espectáculos se presentaban en el teatro principal, que todavía existía el principal, sí, ahí sobre claro. Bolívar, Sí, sobre Bolívar. Y obviamente, como somos los mexicanos, fue tal el éxito del Bataclan francés que pues algún empresario dijo, pues lo hacemos a la mexicana. En carpa. En carpa y sí. en jacalones, y entonces obviamente lo mucho que enseñaban, porque ya era mucho lo que enseñaban sin desnudarse, las francesas, no, pues las mexicanas se daban vuelo. Había una frase que decía, ni una vieja ni una fea. Ese era con lo cual invitaban a los hombres a que vinieran al Mexican Rataplan, y así se llamaba. Es que maravilla. Y luego sale el Tívoli, ¿no? El teatro del Tívoli. Eso ya es posterior. Posterior. Los 40, sí. ¿no? 40, 50. Entre los años 50 fue la época de oro de las vedettes mexicanas, ¿no? Donde surgen muchísimas y ahí figuras. también surge luego el teatro Frufru, pero eso ya es muy posterior, ¿no? Ese es de Irma Serrano. Serrano. Sí, bueno, no se puede considerar a Irma, no se le puede considerar una vedette. Sí, es una vedette al final. Es una exótica, es lo que se llamaban exóticas. Era artista, ¿no? Artista, era una cantante. Era cantante ranchero. Porque, por ejemplo, Lin May, que por cierto, en su juventud era una mujer muy guapa. El problema es que como les da la tentación de meterse tijera, y entonces, híjole. Pero bueno, si ustedes ven y se meten en internet y ven a Irma Serrano, la tigresa, cuando tenía 25 años, bueno, era bellísima. Verán ustedes cómo cantaba, y verán ¿Y por qué se volvió loco Díaz Ordaz? la belleza de mujer. Claro. ¿Por qué se volvió loco? Se volvió loco Díaz Ordaz porque no se explicaba cómo una mujer como ella se fijara en un chango como él, en un mono como él. Pero igual, Lin May, ella sí era una vedette, y ahí sí ya de desnudista. No solamente la vimos desnuda en el cine, sino también en el burlesque o en este tipo de teatros como el Frufru, donde pues se desnudaba sin ningún tipo de problema, pero era guapa la mujer. La carpa olímpica, la carpa México. La carpa México. Que eran estos lugares donde paseaban por una pasarela mientras se iban desnudando. Y en la Feria de las Flores, aquí en San Ángel también ¿Ah, sí? Claro. Eso sí no me lo sabía. Sí, en la Feria de las Flores se ponían carpas de estas
las vedettes, pues, ya más exóticas, más desnudistas. Y cuando yo tenía como 11, 12 años, veníamos en bicicleta a este lugar, a la Feria de las Flores de San Ángel, y había hoyitos en la carpa y por ahí podíamos espiar a las desnudistas y me acuerdo, ahí vi por primera vez en mi vida estas mallas, estas medias de malla. Bueno, era un escándalo para... Medias de reja. De reja, que maravillosas. Bueno, pero la Gatita Blanca, pues también fue amante de Ávila Camacho, o sea, le llegó hasta... O sea, pero pasó una cantidad enorme de tiempo. De tiempo, sí, increíble. Bueno, increíble, sí. Es que ella llegó inclusive a trabajar en televisión, o sea, ella vivió muchísimos años. ¿María Conesa? Sí, pero digamos, un ícono de las vedettes y sobre todo de las exóticas es Tongolele, ¿no? Todo el mundo conoce a Tongolele, con su mechón blanco, bellísima, que bailaba hawaiano. Nacida en San Antonio, Texas. Sí, es tejana, vive. Tejana, sí. Y perdón, no solo vive, sigue teniendo un cuerpo envidiable. La acabo de ver en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, caminando, y es una mujer espectacular. Claro, ¿cuántos años tiene? Pues más de 80. Más de 80. Sí, fácil. Pero bueno, a ver, toda esa, es que es una época, Mimi, Derba, María Conesa. Tú hablaste de Lupe Vélez, que hay que volverla a tomar. Sí, Lupe Vélez, sí. De Mexican Bombshell. Llega a Hollywood y enloquecen en Hollywood con ella. Que se casó con Tarzán. Con Johnny Weissmuller. Con Johnny Weissmuller se casó. ¿Y sabes cómo le pide matrimonio? No, él se vuelve loco por ella y llega en un MG chiquititito con el león de la metro. El león sentado en el asiento. Él le dice, Lupe, ¿te quieres casar conmigo? Y ella le dice, ¿y el anillo? Y él le abre las fauces al león y le saca el anillo. Estoy hablando en serio. Sí, eso es cierto. Qué maravilla. Y le saca de uno de los colmillos el anillo y ella acepta casarse. Yo creí que le iba a decir, mira, mete tu cabeza ahí para... ahí está el anillo. Y luego se volvió famosísima en Hollywood. Y muere muy trágicamente. Muy trágicamente, sí. Se envenena, se suicida, sí. Pero prepara un escenario para su suicidio. Pero ¿y sabemos por qué? ¿Por qué se suicida? Estaba embarazada de un suizo, de un actor mediocre. Pero muy joven, ¿no? Muy joven. Fíjate, otra que no fue vedette, ni tiple, ni nada, que era artista, que se hizo famosa en el cine mudo, es esta Dolores del Río. Sí, claro. Qué mujer también. Y ella tiene una relación con Orson Welles, pero le lleva como 12, 13 años. Cuando Orson Welles está haciendo El Ciudadano Kane. Así es. Y él, pues que era un genio loco también, medio psicópata, etcétera, pues un día decide irse a Brasil a algo y no le dice nada a esta Dolores del Río y la deja plantada y nunca más le vuelve a hablar ni a tomar una llamada ni nada. Eso hace que Dolores del Río, con el corazón roto, estamos hablando como a principios de los 30, regrese a México y es cuando empieza su época en el cine de oro mexicano. Sí. Porque ya no la querían a ella en el cine hablado de allá. Ella había sido famosa en el cine silente norteamericano. Claro, sí. Pero perdón, me hace una anécdota espectacular cuando vivían juntos en una casa en Beverly Hills, que Dolores le dice, estaba un día lánguida, como era, ¿no? Tan bella, mirando por la ventana, y llega Orson Welles y dice, ¿qué te pasa, Dolores? Extraño la lluvia de México, dice ella. Y creo que salen fuera y cuando regresan, él mandó a traer de RKO, de la productora de cine, le hicieron todo un sistema que otra vez cuando Dolores se asomó por la ventana y dijo extraño la lluvia de México, le apretó un botón y empezó a llover alrededor de la casa. Es una joya. Esa es una vedette. Una gran estrella. Una gran estrella, pero no fue vedette nunca. No fue vedette, no, una gran estrella. Fue una gran estrella. Vedette, por ejemplo, Ninón Sevilla. Era una diva. Sí, María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, esta mujer que era espectacular. ¿Se acuerdan de una que se llamaba Shtabay? Sí, Shtabay también. Shtabay, claro. Bueno, Shtabay era la sensación, ¿no? En el Teatro Blanquita. Bueno, otra muy famosa fue Ana Berta Lepe, que bailaba en La Fuente, aquí en Insurgentes, y que está vinculada con una... cuarto lugar en ese universo. Y está vinculada con una cosa trágica, porque... Lilia Prado. Bueno, las piernas de Lilia Prado en su vida al cielo son uno de los mejores momentos en la historia. No, bueno, y la cinturita. No, era un cuerpo espectacular el de ella. Eran mujeres sumamente bellas. Pero yo me acuerdo de María Antonieta Pons haber visto una película que se llamó Teatro del Crimen, si no me equivoco. Sí.
Una hecha por su marido. Exacto. Que era ni más ni menos que Juan Orol. Juan Orol. A muchas de estas, a Rosa Carmina Sí, y a ellas. Rosa Carmina también estuvo casada con Juan Orol trajo a muchas de estas grandes vedettes para hacer sus películas, las peores películas que se han hecho en el cine mexicano, ¿verdad? Eran de Juan Orol porque siempre se Y equivocaba. también estaban las relaciones entre López Portillo y Sacha Montenegro. Pero esa también. fue después de Rosaluz, ¿no? Después de Rosaluz. Sí. Fue el último, de que tengamos conocimiento, el último presidente que tuvo una relación con una vedette. Sí, hasta Pero ¿con ahorita. qué te quedas? Pero además, bueno, que esta Sasha Montenegro era guapísima, guapísima. Sí, sigue siendo una Sí, tú la estrella. ves en las películas de los 80, en las de Entre ficheras anda el diablo, Las ficheras. Bellas de Las ficheras, novia, Bellas de Noche. o las ficheras, Guapísima. guapísima. ¿Pero con qué te Yo quedas, me quedo Alex? con esa parte lúdica, agradable de la vida cotidiana, del entretenimiento en México. O sea, vivan los vedettes en cualquier época. Sí, bueno, sí. Yo me quedo con un par de escenas que no puedo decir en televisión, pero me quedo con ellas. Con un par. Ya, corramos un estúpido velo. Y yo me quedo con cualquiera de las vedettes que esté disponible. Yo creo que una parte bien importante de la vida es el entretenimiento, ¿no? Sí, Que sí, básico. La diversión, ¿no? Y creo que estas mujeres hicieron toda una época, bueno, porque el público iba encantado, hombres y mujeres, A reírse. iban a verlas, a reírse, porque cantaban muy bien, bailaban muy bien, también podían inclusive recurrir a los albures, a los dobles sentidos, se burlaban del público, el público interactuaba también con ellas. Se burlaban de los políticos De los abiertamente, le hacían chunga de todos ellos. Entonces yo creo que fueron momentos de mucha diversión, de mucho esparcimiento en este país y creo que es algo que tenemos que recuperar. Claro que son nuevos tiempos, es el tiempo del internet, es el tiempo de... Sí, bueno, pero el espectáculo debe de seguir, ¿no? Sí. The show must go on. Must go on. Bueno, pues que siga el espectáculo. Que siga, Me acordé sí. de la princesa Lea.